y creo que el pensamiento andino ofrece mucho de para la convivencia en esta relación con el otro. Y ahí tenemos, por ejemplo, el mito que está en el manuscrito de Huarochirí. Como sabemos, hay un mito que fue escrito en el siglo XVII, más o menos en 1595, por el sacerdote mestizo Francisco de Ávila, que rescató los mitos orales que había en la zona de Huarochirí y los escribió en quechua, y que ha sido traducido al castellano por primera vez por José María Arguedas, y ha sido traducido también a otros idiomas, originariamente al alemán, también ha sido traducido al francés, etcétera, etcétera. En ese manuscrito está el mito de Coniraya y Cabillaca, y el mito de Coniraya y Cabillaca, a mi entender, describe esta fragmentación, esta dificultad que se presenta de vivir con el otro, cuando el otro es totalmente diferente y se produce una ruptura, una oposición, una dificultad que probablemente lleve a la posibilidad de la exclusión del otro, ¿no? En este mito, para que nos ubiquemos en la historia, digamos, Cabillaca es una huaca muy hermosa, ¿no? Y Coniraya es una huaca masculina, pero que no sabe cómo llegar a Cabillaca. O sea, está enamorado de Cabillaca, pero no sabe cómo llegar a ella. ¿Y qué es lo que hace Cabillaca? Coniraya se transforma en un colibrí para introducir su semen picando una fruta de lúcuma, ¿no? Y esta fruta de lúcuma llegar donde está Cabillaca, y Cabillaca, cuando lo come, queda embarazada, ¿no? De esta manera se establece una relación entre los dos, que Cabillaca no sabe cuál es el origen, no sabe quién es el padre de su hija o hijo, porque no se especifica en el mito si es una niña o un niño. Cuando nace el niño y ya tiene 9 meses, o la niña cuando ya tiene 9 meses y ya puede gatear, Cabillaca invita o convoca a una fiesta a todas las huacas masculinas de alrededor para saber quién es el padre. Entonces va preguntando a cada una de las huacas: ¿eres el padre de mi hijo? ¿Eres el padre de mi hija? ¿Eres el padre de mi hijo o de mi hija? Y cuando le toca preguntar a Coniraya, que es el padre de su hija, se saltea, no le pregunta a Coniraya, porque dice a sus adentros: este no puede ser el padre de mi hija. Le da asco, no puede ser pues el padre de su hijo. Una persona tan fea y piojosa, ¿no? Es la impresión que da Coniraya es horrorosa a los ojos de Cabillaca, pero Coniraya tenía todo esto calculado, ya había previsto que esto iba a ocurrir, ¿no? Y como nadie es el padre de su hija, Cabillaca lo que hace es poner a la niña en el centro, y así como en estas fiestas en las que se pone el cuy en la feria, se pone en el centro y el cuy va donde la cajita donde corresponde ahí, y ahí es el premio, ¿no? En este caso se va de frente, el niño gateando se va de frente a donde está su padre que es el Coniraya, ¿no? Ahí se va la niña gateando, ¿no? Entonces lo abraza, lo acoge, el padre acoge a Coniraya, Coniraya acoge a la hija común que tiene,
Y cuando Kaviyaka ve esto, se queda asqueada, ¿no? Se queda asqueada y lo jala a Kuniraya, lo jala a la hija y se va con ella. Y todo esto ocurre pues a 3.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? En Anchicocha. Cuando lo retira la niña y desde arriba comienza a bajar y lo va siguiendo Kuniraya, en el camino, todo se sorprende porque Kuniraya se transforma, ¿no? Se transforma de lo feo que es a estar vestido totalmente en oro. Entonces, su traje es reluciente. Entonces, cuando lo ve, Kaviyaka, sin embargo, no lo llega a ver a Kuniraya de esta manera, ¿no? Él le dice, voltea, hermana, ahora soy hermoso, y Kaviyaka no voltea. Esto sucede a 3.800 metros sobre el nivel del mar, y mientras va bajando ella, él la va siguiendo, pero no la alcanza, ¿no? No la va alcanzando, se distancia, en el camino le va preguntando a diversos animales, estoy cerca, ¿no? Y si le dicen, si está cerca, los bendice, como al cóndor, y si le dicen, estoy lejos, nunca la vas a alcanzar, los maldice, como al zorrillo, ¿no? Que huele mal, etc. Va bajando y llega cerca ya al templo de Pachacamac, pasa cerca del templo de Pachacamac. Cuando está, la vi con Iraya Kaviyaka que se va a tirar al mar, ¿no? Le dice, voltea, hermana, ahora soy hermoso. Ella no voltea, se tira al mar con la niña o el niño y se convierte en esas dos islas que están frente a Pachacamac. Y con Iraya se queda en la orilla del mar. Con Iraya después entra en Pachacamac y a partir de ahí se transforma. Ya no es digamos, el dios o la huaca enamorada, etcétera, sino se revela como prácticamente un demonio, ¿no? Entra al templo de Pachacamac y no le encuentra a Urpayhuachac. Urpayhuachac es la esposa de Pachacamac, es la suma sacerdotisa del templo, y que se ha ido donde están las islas, o sea, Kaviyaka y la hija, ¿no? Que están al frente de Pachacamac. Entonces, como no está para recibirlo el Urpayhuachac, Kuniraya se siente sumamente ofendido por Kaviyaka. Se siente tan ofendido, perdón, se siente ofendido por Urpayhuachac. Se siente tan, considera esto una afrenta, una humillación que no esté para recibirlo de acuerdo a lo que él es, y además se haya ido con Kaviyaka a donde él ya no puede llegar, ¿no? A diferencia de Urpayhuachac sí se puede ir por el mar, no explica bien el mito por qué él ya no puede llegar. Y entra al templo y hace destrozos. Agarra una pecera donde habían pececitos y los tira al mar y dice el mito, a partir de ese momento hay peces en el mar. Después hay las dos hijas de Urpayhuachac, ¿no? Una es violada por Kuniraya y la otra hija, para evitar ser violada, se convierte en paloma. Por eso Urpayhuachac quiere decir la que pare palomas. Y se la considera la madre de las palomas y los peces. Las palomas, que se han vuelto, una de sus hijas se convierte y vuela y evita ser ultrajada por Kuniraya. Y los peces, también le dicen la madre de las palomas y los peces, porque los peces fueron arrojados al mar y en el mar se multiplicaron los peces. Cuando el Urpayhuachac regresa al templo y sabe que está con Iraya, se entera de los destrozos que ha hecho con Iraya y de los abusos que ha hecho con sus hijas, pero sabe que es muy poderoso. Y ella también es consciente del poder que ella tiene. Entonces no reacciona de manera violenta, porque sabe que es muy
difícil luchar con él, pero tampoco le tiene miedo, porque sabe también que ella es poderosa, ¿no? Y le dice a Kuniraya, no se enfrenta contra él, sino simplemente le dice, ¿me permites despiojarte? Y él acepta. Entonces hay un momento en el cual Urpayhuachak le comienza a despiojar a Kuniraya hasta que prácticamente ya no tiene piojos. Tenía un montón de piojos en un momento que ya se le están acabando los piojos. Y en ese momento Urpayhuachak, Kuniraya le dice a Urpayhuachak, ¿me permites tus servicios higiénicos? Y ella le dice, están por ahí, y Kuniraya se va de ser despiojado, pero no se va a los servicios higiénicos, sino desaparece. Y el mito termina ahí. Dice, Kuniraya siguió engañando a otros pueblos, pero ya no regresó al templo de Pachacamac, se va, se retira. Y ahí termina el mito de Kuniraya y Kabiaka. Yo lo traigo a colación porque este mito creo que revela la gran ruptura de vivir con el otro. El uno y el otro es Kuniraya y Kabiaka. Y lo común que hay entre Kuniraya y Kabiaka es la hija en común que tienen ambos. Esta representación de una etnia vencedora, que sería Kuniraya, que tiene mayor poder, y la etnia vencida, que sería Kabiaka, ¿no? Que huye y que le da asco lo que ha hecho Kuniraya, ¿no? Esta imposibilidad de vivir juntos, ¿no? A pesar que tienen un elemento en común y que los une, ¿no? Pero que le da asco al mismo tiempo, creo que refleja la gran fragmentación, ¿no? La gran fragmentación que hay en el Perú. Y de alguna manera la relación entre ambos, reflejada por el hijo en común, y reflejada también por Urpayhuachak, o por el templo. Lo sagrado es lo que vincula para el mundo andino, ¿no? Y lo sagrado acá es Urpayhuachak, ¿no? Que va a relacionar también a los dos, a la dualidad, digamos, a la dualidad. Entonces, Urpayhuachak también lo hemos comparado con la justicia, ¿no? Que sería el mediador, el chaupi mediador entre el pensamiento que viene de la dualidad, la oposición de las dos partes, ¿no? Que están en controversia, que están en conflicto. Aparece un tercero, que es el tejido relacional entre ambos, ¿no? El tejido relacional de las dos partes que están en oposición se personifica a través de un mediador, ¿no? Pero al mismo tiempo se oculta, porque puede ser que no exista el mediador. Es un tintineo de que de repente las dos partes llegan a un acuerdo sin que aparezca el mediador. Entonces el chaupi en realidad se oculta. El chaupi no es necesario, pero a veces se hace necesario que haya un mediador, un conciliador, con cada vez mayor intervención. O puede ser un árbitro, o puede ser un juez. Pero cuando ya es un juez, es cuando ya la dificultad de establecer esa convivencia pacífica se ha hecho cada vez más difícil. Se ha hecho la necesidad, lo que hablamos en términos modernos, de una tutela judicial. Entonces aparece el tercero del Chaupi, aparece el juez, aparece Urpayhuachak, cuando se ha dado precisamente esa imposibilidad, ¿no? de diálogo entre las partes, entre Kuniraya y Kabiaka, entre el que abusa el derecho, en términos de derecho civil, o el arbitrario, el poder arbitrario del Estado, que sería reflejado por Kuniraya, el abuso del poder político, el abuso del poder económico, frente al débil, la etnia vencida, ¿no? La etnia vencida en términos ya de una sociedad establecida,
podría ser representado por las clases sociales, o por el pueblo, o no necesariamente por las clases sociales, por el género vencedor y el género vencido. Casualmente es masculino, Coniraya, y Cabiaca es femenino. Eh, y aparece un hijo común, porque hay la necesidad, se establece ese tejido relacional. Y fíjense que en Pachacamac, si uno ve Pachacamac, el templo en Lima, Pachacamac, las dos islas que están opuestas desde Pachacamac a las dos islas que están ahí al frente, son islas reales, ¿no? Pero en el mito representan a Cabiaca y la hija. Si nos trasladamos a Machu Picchu, vemos la ciudadela de Machu Picchu, ¿no? Donde está establecida, en el monte donde está establecida la ciudadela de Machu Picchu, es como si fuera el templo de Pachacamac. Y al frente tenemos los dos cerros, que es el Huayna Picchu, que es el más prominente, más alto, y el que está al costado, que es el Putucusi, me parece. El Putucusi. Entonces, es como si fuera las dos islas que están al frente de Pachacamac. Está Cabiaca, que sería el Huayna Picchu, y su hija, la que está al costadito. Y alrededor está, en vez del mar, está el cielo azul. Bueno, también al frente de las islas está el cielo azul y está el mar, ¿no? Y esa dualidad que aparece en tres, los dos cerros y la ciudadela, o las dos islas y Pachacama, se repite en el Ande. O sea, tenemos acá el Jurin y el Hanan, ¿no? Pachacama sería Machu Picchu en la costa, y Machu Picchu sería Pachacamac en los Andes, ¿no? Quien construyó Machu Picchu lo hizo pensando en los Andes, pensando en Pachacamac, ¿no? Y curiosamente el Inca que construye Machu Picchu, probablemente Pachacútec o Huiracocha. Pachacute tiene que ver con Pachacamac, porque Pachacútec es un terremoto y Pachacamac es el señor de los temblores, ¿no? Es el alma de la tierra. Camac, alma, Pacha, tierra, espacio, lugar, el alma de la tierra. Y el Pachacute sería un caso de un Pachacama. Huayhuachac, la esposa de Pachacama, tiene que ver con los temblores, ¿no? Y precisamente el temblor también tiene que ver con el movimiento que hay entre la justicia, ¿no? En una sociedad donde no existía la balanza, la representación de la justicia, entiendo, se da por el terremoto. Cuando hay una situación injusta, aparece un temblor o un terremoto. Ojalá solamente fueran temblorcitos, sino un gran terremoto. Una gran revolución es un gran terremoto, pero se produce porque la justicia institucional no da la respuesta necesaria. Y creo que entonces este mito de Coniraya y Cabiaca es un mito del conflicto. Es un mito del conflicto cuando ya no hay solución. Hemos llegado a un momento en el cual aparece Huayhuachac. Aparece Huayhuachac y restablece el equilibrio. Huayhuachac aparece restableciendo el equilibrio, la esposa del movimiento telúrico, de lo que significa Pachacama, la suma sacerdotisa del templo, restablece el equilibrio con el despiojo. Creo que está detrás también el tema de la justicia, el tema del despiojo. Creo que este mito en gran parte puede interpretar la situación actual. Podremos hacer una interpretación de la situación actual a partir de este mito. Y ojalá no lleguemos pues a un tema caótico. Y me parece que también todo lo que representa el 24 de junio, ¿no? O podríamos llamarlo al 24 de junio como la fiesta del Inti Raymi. Ha tenido diversos nombres. La fiesta de San Juan, desde que aparece pues la colonia, ¿no? Y el cristianismo es recibido en el mundo andino, ¿no? Se convierte en la fiesta de San Juan. Pero también es el Día del Indio y también el Día del Campesino. Creo que en realidad lo común de esto
¿no? Podríamos llamarlo el Día de la Civilización Andina, porque es lo central de la civilización andina, así como la civilización, digamos, si vamos a ver el mundo peruano, digamos, la peruanidad, tendríamos dos ejes en la peruanidad, el eje andino y el eje criollo, ¿no? El eje criollo más occidental, más moderno, y el eje andino. Estos dos ejes de lo que constituiría la peruanidad, no es que se busque una nueva identidad a partir de estos dos. Yo creo que en realidad es la identidad de cada uno en su, abierta a relacionarse con el otro. Entonces, hay una identidad, la identidad peruana sería eso, o sea, no una identificación plena con el mundo occidental y una identificación plena con el mundo andino, sino una identificación, cada individuo con su civilización, pero abierto a la otra, a la otra, a la otra, a la otra etnia, ya sea la etnia vencedora, la etnia vencida, pero estar abierta. Esa apertura es lo que nos da ese tejido relacional. Lo sagrado está en el tejido relacional, y ese sagrado es nuestra identidad peruana, ¿no? Esa apertura hacia el otro, más que identificarme yo plenamente con lo andino o identificarme yo plenamente con lo occidental, ¿no? Que eso no signifique una deploración al otro, una exclusión al otro, sino que esa apertura es lo que nos identificaría con la... y además que dentro del mundo andino hay pluralidad de formas, ¿no? Dentro del mundo andino tenemos una manera más cusqueña, una manera más ayacuchana, una manera más guarochirana, una manera más andino-amazónica. Incluso lo andino va más allá de las fronteras peruanas, ¿no? Va hacia lo chileno, a lo argentino. Hay una parte argentina que es andina, es lo ecuatoriano y lo colombiano. El mundo andino no solamente también es el Chaupi, también, perdón, el Chaupi es el tejido relacional, sino algo que quería, la reflexión que quería sugerirles, ¿no? Ese tejido relacional, cuando no es tan fragmentario, no es tan violento, digamos, no necesita de un tercero. Cuando aparece el tercero es porque el tema se ha vuelto más fuerte, el conflicto se ha vuelto más fuerte, ¿no? ¿Necesitamos qué? Necesitamos un juez, ¿no? Pero cuando se ha hecho más fuerte todavía, y el juez ya no basta el juez, o sea, se hace más la tensión se ha hecho más fuerte, ¿no? Y el mismo juez es cuestionado, no, el juez no es imparcial, ¿no? Vamos a ya llegar al caos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aparece? Aparece, en el mundo andino, aparece la figura del capacocha. ¿Qué es el capacocha? El gran sacrificio, ¿no? Y yo creo que esa es una interpretación que no solamente atraviesa el mundo andino, podemos interpretar así también los conflictos, una teoría general de conflictos, pensar los métodos alternativos de solución de conflictos, que parte del derecho, ¿no? Cuando estudiamos derecho, estudiamos también los métodos alternativos de solución de conflicto, es parte de eso, ¿no? Es ir más... ¿qué significa? El capacocha se da cuenta, o sea, el pensamiento andino se da cuenta que hay momentos en los cuales pareciera que ya no vamos a ir a una guerra, ¿no? O no vamos a ir a una guerra, si no se ocurre nada, no va a ser una guerra, van a morir todos, un montón de gente va a morir. Entonces aparece ahí como el que voluntariamente, y para que hacer esto en realidad tendría que ser una persona muy pura, un santo, ¿no? Un santo que hace algo ahí por la paz y que al final lo matan, ¿no? Lo matan y como muere, los dos se sienten culpables, las 12 niñas que provocaron todo este movimiento se sienten culpables y finalmente se restablece el equilibrio, ¿no? Entonces, eso es lo que llaman al capacocha. Entonces, la capacocha ha sido
la vergüenza del mundo andino, hablar de Capacocha cuando llegaron los españoles. ¿Por qué digo que ha sido la vergüenza? Porque una de las justificaciones de los españoles para conquistar el mundo andino era que sacrificaban niños, ¿no? Y los niños era el peor crimen que se cometía en el mundo andino. Y eso justificaba que viniera una civilización más evolucionada para someter a estos salvajes que sacrificaban a sus hijos, ¿no? a sus niños, ¿no? Esa visión hizo que, por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega no hablara de Capacocha, ¿no? Y Guamán Poma de Ayala, que no es cusqueño, que no es inca, sino que es de Huánuco, me parece que era, sí toca el tema en su nueva crónica El Buen Gobierno, habla del Capacocha. Y esto ya ha sido probado ya de manera indiscutible porque hasta el siglo XX, parte del siglo XX, había gente que lo negaba, ¿no? Y, entonces, había sido negado, pero arqueológicamente ha sido probado porque se han encontrado capacochas. La momia Juanita, hemos encontrado también en Yuyayaco, en Argentina, se ha encontrado otra capacocha. En Chile, cerca de Santiago de Chile, se encontró otra capacocha. Porque se acuerdan que el Tahuantinsuyo llegaba más allá de Santiago, llegaba a Maule, más al sur. Hasta en Ecuador hay capacochas. El mundo, esta capacocha, el sacrificio del capacocho, entiendo yo, era para evitar que se produjeran guerras entre las etnias. Y si nosotros interpretamos no solamente el conflicto del mundo andino, sino los conflictos que han habido, como que aparecieron los capacochas en el mundo occidental, por ejemplo, en la literatura. Yo pondría el ejemplo de Romeo y Julieta. Romeo y Julieta es el sacrificio del inocente, los inocentes jóvenes, inocentes que se enamoran de manera pura, y su sacrificio, su muerte, libera el conflicto o apacigua el conflicto entre montescos y capuletos. Nadie quiere llegar a eso, pero somos tan malvados, ¿no? O sea, la mayoría de nosotros somos tan malvados, que producimos que al final los inocentes paguen nuestras culpas, ¿no? Es lo mismo, Jesucristo sería como el capacocha de Dios. Y por eso creo que también el mundo andino recibió el cristianismo con un abrazo, ¿no? O sea, o gran parte del mundo andino, no fue porque lo obligaron solamente, pero también lo obligaron a muchos. Pero otra parte del mundo andino, ¿no?, lo recibió el cristianismo con abrazo y con regocijo porque vio en él algo del capacocha, en Jesucristo, esa identificación del capacocha que ya estaba en el mundo andino enraizado, ¿no? Entonces, si lo vemos hasta teológicamente, ¿no?, la niña vencedora, Dios, lo vemos como un Dios tirano, un Dios cruel que nos pone en este valle de lágrimas, etc. Esa visión de un Dios opresor que impide que el hombre actúe con libertad, etc. Un discurso más o menos del liberalismo decimonónico, ¿no? Aparece el Dios opresor y por otro lado el hombre, la niña vencida frente a Dios, porque al final todo hombre muere, ¿no? Entonces, como si fuera la niña vencida. Y aparece el hombre Dios, el hijo de Dios y hijo del hombre, que es el mestizo, como si fuera Cabillaca, la hija de Cabillaca, ¿no? La hija de Cabillaca que se tira, que finalmente es sacrificada y se tira al mar y muere, ¿no? El inocente que muere. Porque si se dan cuenta, o si nos podemos leer la lectura que está dentro del mito de Conirá y Cabillaca, al final muere la inocente, que es la hija de Cabillaca. Se tira al mar y muere la hija de Cabillaca. Eso es el relato oculto de un capacocha. En la estructura misma de Machu Picchu está la idea del capacocha, como está en las dos islas que están frente a Pachacamac.
Jesús sería, desde esta lectura teológica, también el capacocha de Dios. Entre estas dos etnias, estas dos etnias, entre el Dios y el hombre que están en pelea, aparece el Hijo de Dios para armonizar la relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios, ¿no? Entonces, a partir del sacrificio, y haría esta lectura, ¿no? Hasta teológica, andina, ¿no? Teológica desde el mundo andino. A partir que comprendemos que Jesucristo ha muerto por nosotros, ya no es necesario no debería haber ninguna capacocha real de una persona sacrificada, ¿no? Deberíamos unir contemplar el sacrificio de Jesús por todos nosotros, nada más. Y no es casual que los nevados, en los cerros donde los españoles pusieron una cruz, ¿no? Y, por ejemplo, el Cerro San Cristóbal, Abraham se conoce muy bien porque él hace recorridos al Cerro San Cristóbal. El Cerro San Cristóbal sería pues un lugar donde de repente hubo algún capacocha, ¿no? Ahora han puesto una cruz, ¿no? Desde tipos hispánicos se puso una cruz. Y se hace el 3 de mayo, el 4 de mayo, o incluso para Semana Santa, ¿no? Se hace un vía crucis al Cerro San Cristóbal, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Y en vez de un capacocha, es la contemplación del sacrificio de Jesucristo, que sería el gran capacocha de Dios, ¿no? Entonces yo creo que esta multiplicidad, el entender la pluralidad, ¿no? Porque pensamos muchas veces que ver la pluralidad es la gente que tiene una trayectoria teológica lo ve como una negación de Dios, ¿no? Y la pluralidad puede ser politeísmo, pero la pluralidad en el mundo andino, y creo que esto también podría hacerse hasta una lectura también cristiana, desde puntos de vista diferentes, la relación con el otro aparece algo sagrado, ¿no? En lectura, desde un punto de vista evangélico o católico o cristiano, se podría decir, cuando Jesús dijo, cuando dos aparecen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. La relación con el otro, cuando es abierta, cuando es un reconocimiento del otro, de lo sagrado que es el otro, se vuelve un momento sagrado, ¿no? Entonces, es un momento, está Cristo presente en ese momento. ¿Qué momento más sagrado que es ese? Es tan sagrado como la comunión, tal vez, ¿no? Desde el punto de vista católico, me refiero, ¿no? Desde diferentes perspectivas podríamos decir que ese momento es sagrado. Y ese momento creo que deberíamos alentar nosotros, como un momento de una asociación, deberíamos alentar esos momentos de alegrarnos cuando hay un reconocimiento con el otro y cuando no hay esa exclusión. No solamente se trata de decir no excluyas al otro, ¿no? Una negación, sino una afirmación de algo, un reconocer al otro como diferente. Y en esa apertura del reconocimiento es el momento sagrado. Y es el momento que nos hace peruanos, porque esa apertura es la que nos hace capaces de vivir en medio de la fragmentación tanto tiempo, porque la fragmentación no vino con los españoles o los occidentales que vinieron a estas tierras, sino existió antes, en el mundo prehispánico. El mito de Conillán y Cabiaca es un mito prehispánico. No es un mito que llegó con los españoles. Es un mito que existió antes. Machu Picchu existió antes que llegaran los españoles. Y Machu Picchu es la representación arquitectónica de toda una visión acerca del conflicto. Y esto se une también con el 24 de junio. ¿Por qué? Porque el 24 de junio es la fiesta de la diversidad en una unidad que es el Cusco. Y el Cusco es el Chaupi que articula todo el Tahuantinsuyo. Las diferencias se articulan en la fiesta del 24 de junio, que es la fiesta central. Y creo que eso deberíamos reconocer esto. Como peruanos, estamos a puertas del bicentenario. El 24 de junio es aún por eso. Porque si concebimos actualmente el 24, digamos, el Tahuantinsuyo actualmente ya no es esta parte de Sudamérica. El Tahuantinsuyo sería
la utopía de vivir en una federación, la utopía de vivir en una federación de estados de todo el globo terráqueo, de todo el mundo conocido, ¿no? De todo el planeta. Y si hubieran extraterrestres, hasta una federación intergaláctica, ¿no? Como lo piensa Star Wars, ¿no? Las películas estas. Pero en este momento sería eso, la utopía de vivir en este planeta Tierra en una confederación, ¿qué es la World Constitution? La World Constitution sería la confederación que plantea la Constitución Mundial, sería el Tahuantinsuyo en las actuales circunstancias, ¿no? Y nosotros seríamos como de repente uno de estas etnias, no sé si la etnia cuqueña o una de las etnias que finalmente participó del Tahuantinsuyo, pero tenemos la herencia del pensamiento andino que pensó mucho desde la fragmentación, porque la vivió, y vivió lo caótico que es vivir siempre enfrentado. El Perú es el único país que ha tenido tantos presidentes presos, ¿no? En tan poco tiempo, y tantos presidentes. Nos dicen de que somos muy sometidos a la autoridad, pero yo creo que también somos muy rebeldes a la autoridad. O sea, tenemos las dos cosas de repente, las dos cosas las tenemos, ¿no? Buscamos como decía Flores Galindo, un inca, ¿no? Pero al mismo tiempo no nos creemos a la autoridad, porque nos creemos iguales a ellos al mismo tiempo, ¿no? Es una combinación de achoramiento, ¿no? y de devoción, ¿no? Somos devotos y achorados al mismo tiempo. Tenemos esto que creo que viene de eso, viene de esta articulación. El Tahuantinsuyo no se articuló a través de todas estas visiones del conflicto, ¿no? Y por eso tampoco le creían al Inca, y por eso lo alentaron a pisarlo en algún determinado momento, ¿no? Varias etnias, ¿no?